Buenas noches, docente Milena Elizabeth Robles Coral. Mi nombre es Adriana Valeria Salazar Noreña y el día de hoy le voy a presentar mi análisis sobre un fenómeno económico, bueno, se podría considerar económico, que surgió en los años 80 hasta los años 90, que fue la hiperinflación que se dio en el primer periodo de gobierno del señor Alan García Pérez. Bueno, para empezar con mi introducción, hemos considerado el contexto histórico. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que el Perú pasaba por una época que fue gobernada por militares, llamado militarismo. Entonces ahí llega al poder lo que es el alcalde o el arquitecto, perdón, Fernando Belaúnde Terry. Y bueno, en esa época, en los años 80, ocurrió un fenómeno del niño que fue aterrador, fue desolador. Y también es donde aparece el terrorismo. Entonces, tenemos en cuenta por qué hablé sobre los militares. Porque este gobierno nos dejó una deuda externa gigante, enorme, que no se podía pagar. Belaúnde Terry lo intentó, pero pues aún necesitábamos de ir pagando digamos así, mensualmente o cada periodo, pues una cierta cantidad, y era el 60% de nuestro PBI. Llega Alan García al poder y pues Alan García dice como que no voy a pagar mi deuda externa, voy a conversar con los presidentes con el Banco Internacional y les voy a explicar que no puedo pagar porque está habiendo muchos problemas y ya, les dijo eso básicamente. Entonces, este tipo de discursos hizo que la economía internacional viera al país como un país en el que no se podía ni invertir ni prestar, ¿ok? Entonces esto causó una crisis. ¿Por qué? Porque Alan García dijo, ok, me cerraron las puertas, pero yo sé que nuestro país no puede autosolventarse. Y él pues no se dio cuenta de que, o sea, si bien es cierto, sí tenemos ciertas cosas, pero pues hizo un modelo de economía heterodoxa que se basaba en dar subsidios para que la gente pues compre más y así movilizar la economía. Ahora, lo que no se tomó en cuenta es de que cómo el Estado iba a pagar estos subsidios si ya se iba a quedar sin recursos. Entonces, llegó un punto, al inicio todo bien, todo perfecto, la economía, la pobreza se disminuyó, pero de ahí el Estado se queda sin plata y Alan García dice no, tengo que imprimir más billetes. La solución es imprimir más billetes. Entonces estatiza la banca. Y aquí fue el error. Porque seguía dando, pero empezó a haber escasez. Empezó a haber escasez de productos porque no nos llegaban productos ni nosotros exportábamos productos. O bueno, sí exportábamos, pero en una cantidad pequeña. Y ya no sé, ya por la misma escasez, el precio empezó a elevarse. Y esto generaba que cada media hora, por ejemplo, en la mañana costaba 200 indies un saco de harina, pues por la tarde costaba como 500 o 700. Entonces, eso fue lo que más o menos marcó la inflación o la peor inflación de la historia peruana. Ahora, en el desarrollo. Bueno, aquí tenemos sobre todo pues datos, como ya les conté, Alan García generó una inflación de 114%, como aquí lo mencioné, 114% mensual. Eh, el dinero de los peruanos no valía, por eso es que cuando llega Fujimori cambia la moneda y hace que pues, un shock. Entonces, el déficit fiscal y la inflación se esfumara. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre los modelos económicos o las escuelas que se usaron. En este caso, tenemos que Alan García usó un modelo económico heterodoxo
basado en lo que es la escuela keynesiana. ¿Y por qué es que no funcionó esto? Porque él, si bien es cierto, pudo haber sido una solución, pero no la constató con ver si es que nuestra realidad soportaría o ver si es que de verdad nosotros seríamos capaces de soportar ese tipo de diseño. Entonces, ahora, conceptos económicos que hemos usado, que vamos a usar para nuestros análisis, es en primer lugar el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo es que disminuyó y cómo es que fue variando, porque este es un indicador de la economía de un país, donde se ven los gastos, la inversión, la renta, la producción, el precio, todo, todo, todo. Y el PIB per cápita, que es donde se ve básicamente el nivel de vida de las personas, porque se mide el PBI entre la cantidad de personas que hay. Y pues sirve para ver la riqueza y la estabilidad económica de un territorio. La inflación, que es lo que estamos estudiando, y el índice de precios al consumo. Bueno, tenemos en un análisis macro lo que es el PBI, como podemos ver aquí. Esto, la línea punteada de aquí, es el PBI de esa época, de los años 85 hasta los 90, de América Latina, o sea, de países de América Latina. Y Perú es esto. Y como nos damos cuenta, nosotros en el Perú al inicio como que empezamos a despuntar. Y de ahí, tuvimos un bajón. Y si se dan cuenta, esto es lo que produce la inflación. Por el alza de los precios, por la escasez. Aquí tenemos la tasa de inflación, como se puede ver. Tenemos que la inflación llegó hasta los casi 7000%. Y aquí tenemos el Producto Bruto Interno real por habitante. En el caso de un análisis micro, aquí tenemos la demanda global. Pero más aquí vamos a ver un gráfico más interesante, lo que es demanda entre los años. Pero aquí tenemos el índice de precios precios al consumo. Como podemos ver, el consumo aumentó y los precios también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos precios. Miren, como podemos ver aquí, en los años 1700, por ejemplo, aquí, en dólares, esto costaba una leche o un maíz, miren, un maíz, 68,69 dólares, de ahí 91, de ahí 400, de ahí fue subiendo. Aquí ya disminuyó porque aquí ya llegó lo que es Alberto Fujimori. Pero miren, si se dan cuenta, de 1400 llegamos a 5000. O sea, ¿y qué es el análisis microeconómico? Es analizar la variación de los precios, de la oferta, de la demanda, de los consumidores, de la tecnología. Y aquí también tenemos, esto es muy importante, el ingreso promedio. ¿Por qué? Porque, o sea, miren, si ustedes, por ejemplo, digamos, el ingreso es 1000 soles, ¿ok? Y esos 1000 soles ni siquiera te alcanzan para comprar pan, para comprar o para subsistir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ingreso promedio 36, 39. Y comparando con esto, pues no te alcanzaba para mucho. O sea, por ejemplo, en las épocas más grandes, no te alcanzaba para prácticamente nada. Por ejemplo, es que nosotros aquí hemos hecho un análisis de que las personas requerían 48 dólares
para satisfacer sus necesidades, pero ellos ganaban 31, a veces hasta menos de la mitad de $31. Entonces, ese tipo de desbalance es lo que empobreció a la población. Y bueno, como conclusión, llegamos a la conclusión de que la inflación sufrida en los años 80 y 90 en el Perú es un fenómeno que tuvo un impacto en las distintas áreas económicas, tanto a nivel micro, a nivel macro, la oferta, la demanda, la escasez de productos, el PBI y las políticas económicas, las ineficientes políticas económicas del gobierno de Alan García, porque se copiaron de un modelo económico que se daba pues en otros países pensando que aquí iba a funcionar. Y llega, aquí también es un punto importante, que Alan García, cuando llega Fujimori, ya hay un cambio de gobierno. Fujimori entra con otro tipo de economía, que es la economía neoliberal. Y aquí cambia la moneda. Y por ejemplo, si tú tenías ahorrado pues 1.000 soles, llega y tenías en el momento 10 soles. Y es como que a eso le afectó a muchas personas. Y bueno, aquí está el link. Muchas gracias.